En este módulo comenzaremos con el análisis del contrato de prenda como tal, sabida ya la diferenciación que existe entre la prenda y la hipoteca y sabiéndose también que la prenda constituye un contrato de garantía con algún grado de privilegio por encima de cualquier otro, salvo excepciones por supuesto. Entremos pues al análisis de este contrato. Conforme al artículo 2134 del Código Civil, se define que por el contrato de empeño o prenda se entrega una cosa mueble a un acreedor para la seguridad de su crédito. La cosa entregada se llama prenda y el acreedor que la tiene se llama acreedor prendario. Con relación a esta disposición legal, pues hablar de empeño y hablar de prenda es lo mismo. En segundo lugar, hay una obligación de entregar una cosa mueble. Y esto pues no obviamente se refiere solo a la entrega material, sino que también se refiere a la tradición, se refiere a la obligación de dar. Por cuanto el derecho real de prenda, pues como acabo de mencionar, es un derecho real y esto para constituir cualquier tipo de derecho real debe precederle un acto que se llama la tradición o la enajenación o la palabra dar. Continúa diciendo en el mismo sentido el artículo 2136 con relación al contrato de prenda que este contrato no se perfecciona sino por la entrega de la prenda al acreedor. Definitivamente yo no puedo dar lugar al nacimiento de ninguna de las obligaciones o derechos que surgen a raíz del contrato de prenda sin que exista una entrega de la prenda. No puedo hablar que he empeñado algo ni dado en garantía si no lo he entregado a mi acreedor. Y el acreedor no puede hacer uso obviamente de esta garantía mientras no lo tenga en su poder. De la misma manera, tampoco a mi acreedor le nace ninguna obligación de devolverme la prenda al momento de pagar el crédito por cuanto no la tiene en su poder. Entonces, dentro de la clasificación de contratos que vimos anteriormente, podemos aseverar que el contrato de prenda no es un contrato consensual y tampoco es un contrato solemne, sino que es de aquellos contratos que se cataloga como contratos reales, cuyo perfeccionamiento se da al momento de la entrega de la cosa. El artículo 2137 también nos amplía lo anterior, en tanto dice que no se puede empeñar una cosa sino por aquella persona que tenga facultad de enajenarla. Si se recordarán, hablábamos que el contenido de la obligación era la prestación y las prestaciones podían ser de tres tipos: de dar, de hacer y de no hacer. Las de hacer y las de no hacer se referían a derechos personales y la de dar se refería a derechos reales. Y también, como se recordarán, al momento que mencionamos cuáles eran los diversos derechos reales que existían, hablamos de la prenda y la hipoteca como uno de estos 7 derechos reales. Pues en esta oportunidad estamos hablando de la prenda. Y para yo poder constituir prenda a favor de alguien, debo hacerlo necesariamente por medio de la obligación de dar, es decir, por medio de una tradición o lo que la ley habla también como enajenación, que es el mecanismo legal idóneo para constituir un derecho real. Y definitivamente yo no puedo constituir un derecho real si no tengo la capacidad de dar, de enajenar o de tradir esta cosa. Por lo tanto, lo que dice el 2137 que acabamos de leer tiene plena coherencia con el sistema jurídico y con lo que hemos visto en módulos anteriores. ¿Cuál sería el caso entonces? Entre la persona azul y la persona roja existe una deuda. El azul le prestó al rojo $300, pero como no quiere quedarse en fila esperando que el resto de acreedores aparezcan y tener que repartirse entre ellos lo que queda, que tal vez no sabemos si va a alcanzar con estos $300, él pide una garantía de su crédito. Así pues, el rojo le entrega una garantía y le da una prenda porque le da garantía sobre su vehículo para que tenga la certeza que esos $300 se los va a devolver. ¿Qué pasa entonces? El acreedor va a tener el derecho de resarcirse su crédito a grado tal que si el rojo no le paga, el deudor no le paga,
entonces él puede hacer uso preferente de ese vehículo para pagarse sus $300 más cualquier accesorio, y si llega a sobrar, pues en este caso parecería que sí, depende del estado del carro, pero en el caso que llegue a sobrar, pues ahí eso se lo repartirán entre cualquier otro acreedor en caso de haberlo, pero por lo menos él tiene garantizado su monto. En este caso, aunque parecería un poco abismal la diferencia entre el valor de un vehículo y $300, pues lógicamente lo que debe llamarse de parte del acreedor es que la prenda valga lo suficiente para garantizar cuando menos el monto de la deuda y sus accesorios. En este caso, al parecer, sí lo cumple. No tendría mucho sentido que la deuda fuera mayor y que la prenda fuera de categoría menor, aunque legalmente también es algo que sí está permitido. El artículo 2135 nos amplía en el sentido que el contrato de prenda supone siempre una obligación principal a la que accede, es decir, no puede existir ni subsistir una prenda solamente prenda. Una prenda siempre tiene que depender de una obligación principal, porque la prenda no es más que la garantía de una obligación. Y yo no puedo hacer una garantía solo por garantía, al menos en lo que respecta a la prenda, porque eso no tendría una causa, no tendría ningún sentido legal. Eso sí, cuando yo tengo una obligación principal y existe una prenda que le accede y yo pago la obligación principal, pues definitivamente bajo el aforismo de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, tampoco la prenda debería subsistir o mantenerse. Un caso, por ejemplo, muy común es que la gente llega, paga una obligación y realmente pues no cancela las prendas, en cuyo caso lo accesorio sigue la suerte de lo principal y la persona deudora tendría derecho para pedir la cancelación de esa prenda que nunca se hizo en su momento. Sin embargo, aquí el factor tiempo es algo que juega un rol bastante importante. Continúa la ley, más bien el Código Civil, en el artículo 2147, donde nos describe los derechos que tiene un acreedor prendario para poder resarcirse de su prenda. Dice este artículo: el acreedor prendario tendrá derecho de pedir que la prenda del deudor moroso se venda en pública subasta para que con el producto se le pague o que a falta de postura admisible sea apreciada por peritos y se le adjudique en pago hasta concurrencia de su crédito y sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación principal por otros medios. El inciso segundo amplía y dice: el pacto que autorice al acreedor a disponer de la prenda o a apropiársela sin recurrir a la justicia se tendrá por no escrito. Se exceptúa la dación en pago en virtud de acuerdo de las partes celebrado después que el deudor haya caído en mora. Ok, ¿cuál es el caso aquí? Cuando yo tengo una prenda, aunque yo la tenga en mi poder como acreedor prendario, eso no me da derecho para disponer de la prenda. Yo no puedo simple y sencillamente dar por no pagado el crédito y quedármela, porque eso prácticamente podría equivaler a un delito, porque me estaría apropiando de cosas ajenas sin el permiso correspondiente. Entonces, ¿qué derecho es el que sí tengo? El derecho que tengo es el de acudir ante un juez, demandar al deudor moroso, embargarle la prenda que yo tengo en mi poder, pasar el proceso correspondiente, irme a pública subasta y en la pública subasta, si no apareció nadie que lo compró, entonces yo puedo pedirle al juez que me lo adjudique a mi favor por el precio del valúo. Y es con esto que yo pago mi crédito. Como puede haber un faltante, puede haber un sobrante, ahí dependerá de cada situación. Lo que yo no puedo hacer es quedármela yo sin la intervención del órgano judicial. Esto aun y cuando yo ponga el pacto por escrito, la ley es clara en cuanto que a este pacto de disponer o apropiarme de la prenda sin la intervención del órgano judicial es algo que se va a tener por no escrito. Es decir, que aunque lo escriba, y aunque lo firme, y aunque lo selle, no va a tener ningún tipo de valor legal ni jurídico y siempre estaría incurriendo en algún tipo de ilícito, por lo cual no es lo más conveniente. Otra característica importante de la prenda es, como ya dijimos, que es un derecho real, y el derecho real es un tipo de derecho que se ejerce no solo frente a una persona determinada, sino que frente a persona indeterminada. Veamos que el acreedor prendario va a tener la posibilidad y el derecho de oponerse su derecho de prenda
sobre el vehículo en manos de quien esté. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en el caso de una persona que da en prenda un determinado bien, pues esto no significa que esta persona deje de ser propietaria del bien. Y como propietaria del bien, yo puedo constituirle derecho real de dominio a favor de otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, aunque sea dueño del carro dado en prenda, yo se lo puedo vender a otra persona. Y este se lo puede vender a otro, y este a otro, y este a otro, y este a otro. Y así se da una colectividad de personas, ¿verdad?, ante las cuales este acreedor, a cualquiera de ellos, le puede ejercer su derecho de prenda, porque él va a tener preferencia y capacidad de recapturar este carro, esté en manos de quien esté y sea el dueño el que sea. El hecho de que yo transfiera un vehículo o un bien mueble con prenda, o como diría correctamente, pignorado, no se dice prendado, se dice pignorado, en el caso que yo transmita la propiedad de un vehículo pignorado, pues yo lo puedo hacer porque no está restringido transferir la propiedad de un vehículo en este estado. Pero el que compra un vehículo pignorado, lo compra con todo y gravamen. Y en el caso de comprarlo con todo y gravamen, al momento de tener un derecho de prenda y que el acreedor necesite resarcirse de su crédito, él puede perseguir ese bien en manos de quien esté. Y es por eso que se trata de un derecho real, porque tenemos que el acreedor es un sujeto determinado y el deudor un sujeto indeterminado, porque podría ser cualquiera de estos. Dice el 2143 a este respecto: si el acreedor pierde la tenencia de la prenda, tendrá acción para recobrarla contra toda persona en cuyo poder se halle, sin exceptuar al deudor que lo ha constituido. Ahora bien, hay una excepción en cuanto a la prenda, y que mencionábamos anteriormente, que por naturaleza la prenda implica una entrega porque es un contrato real, pero hay el caso en materia mercantil de aquellas cosas, aquel tipo de contrato específico de prenda mercantil que se llama prenda sin desplazamiento. Como su nombre lo dice, en este caso hay una prenda, pero sin que la prenda, sin que el bien pignorado se desplace del patrimonio o de la tenencia física del deudor hacia la tenencia física del acreedor. Es decir, el deudor da en prenda, pero conserva en su poder el objeto pignorado. No hay una entrega, solamente hay una constitución de prenda o un gravamen para algo que queda en mi poder. Dice el 1530, la prenda podrá constituirse sin desplazamiento de los bienes pignorados que seguirán en poder del constituyente, o sea, del deudor, cuando recaiga sobre bienes necesarios para la explotación de una empresa y en los casos en que este código lo permita. La prenda sin desplazamiento no surtirá efecto en contra de terceros si no se inscribe en el registro de comercio o en el de propiedad en su caso. Son aplicables y menciona una serie de disposiciones legales. ¿Cuál es el caso, pues, de la prenda sin desplazamiento? Supongamos que yo tengo una maquinaria industrial. Una maquinaria industrial es un bien mueble, es un objeto que puede trasladarse de un lugar a otro, tal vez con mayor o menor dificultad, pero digamos que es algo que cuesta trasladar. Y yo esta maquinaria la utilizo para mis operaciones, para la explotación de la empresa, porque yo soy alguien que produce con esa maquinaria. Yo puedo pignorar este bien, o sea, yo puedo pedir un préstamo hacia una persona y darle como garantía mi maquinaria, sin necesidad de que yo tenga que sacar esta maquinaria de mis instalaciones y llevárselas a las instalaciones del acreedor prendario. Ahí en este caso existe la constitución de una prenda, pero sin el desplazamiento de la maquinaria de un lugar a otro. O sea, se queda en mi poder. Y es por esto que se le llama prenda sin desplazamiento. Esto es bastante común a nivel mercantil y a nivel industrial. Ahora, este inciso segundo nos despierta un problema. ¿Y cuál es ese problema? Actualmente tenemos un conflicto normativo en cuanto a dónde se deben inscribir las prendas, porque recientemente entró en vigencia la Ley de Garantías Mobiliarias, que de alguna manera u otra viene a suplir o a sustituir o a complementar, dependerá de la posición, el sistema de constitución de garantías o de prendas, y es un registro de tipo electrónico, más fácil de hacerlo por internet, pero
que no obstante lo anterior no ha logrado todavía a nivel práctico imponer su novedad o su especialidad frente a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, habrá oportunidades en donde yo tengo que registrar mi prenda, como decía el artículo anterior, en el registro de comercio. Esto es por lo general en aquellos casos donde la prenda sin desplazamiento recae sobre un inmueble que no está inscrito a favor del deudor. Cuando el inmueble está inscrito, sí, a favor del deudor, entonces la prenda sin desplazamiento se inscribe en el registro de la propiedad. ¿Qué tal si la prenda va a ser una flota de vehículos? Bueno, entonces, aparte de verificar si la prenda radica en un inmueble que está inscrito al nombre del deudor o no, para elegir si es entre comercio o propiedad, habrá que ver pues también que inscribirlo en Sertrace, porque ahí es donde es el registro público de vehículos automotores y ahí es donde se lleva el control a la hora de una persona que compra o vende un vehículo. Pero también está el tema del registro de garantías mobiliarias. Entonces se genera una disparidad normativa porque todavía no queda del todo claro a dónde es que yo debo inscribir mi prenda, y lo que mucha gente hace en la práctica es trata de inscribirlo en los tres lugares. Legalmente hablando, existe suficiente fuerza normativa del registro de garantías mobiliarias para poder salvaguardar, digamos, la prioridad de una prenda, aunque a nivel práctico todavía no sea algo que se haya logrado equiparar, y es en este sentido que debería actualizarse la legislación, derogando o modificando lo pertinente en cuanto a, por ejemplo, lo que acabamos de leer y otra serie de cosas. Deberían también operar en línea en algunos casos, porque yo al momento de verificar, por ejemplo, un vehículo que estoy comprando, por lo general, no siempre, pero por lo general, como debería de hacer, verifico su situación en Sertrace, y lo que me sale en información disponible al público es si tiene o no tiene multas. Pero generalmente nunca se hace la revisión a nivel de comercio, ni a nivel de propiedad, ni a nivel de garantías mobiliarias. Y estos tipos de registro perfectamente podrían tener un vehículo que se nos entregó, que tenga un gravamen de prenda del cual ni siquiera estemos enterados. No podríamos alegar ignorancia, o muy difícilmente, porque pues se entiende que el registro es público y que todo el mundo lo tiene a su alcance. Y esto pues tampoco nos serviría de mucho, porque muy probablemente el acreedor prendario va a tener su derecho preferente y legalmente defendible para quitarnos la propiedad. En este caso, lo que nos quedaría a nosotros es el accionar en contra de quien nos lo vendió. Como veíamos en la compraventa, el saneamiento por vicios ocultos, si acaso no nos lo dijo, pero esto lo que obligaría tal vez es a que nos indemnice por el daño producido, o bien que él tenga que ver cómo nos resuelve el problema, como la evicción por los saneamientos por vicios redhibitorios, una disminución del precio, como mirábamos, en fin, una serie de consecuencias pues que tal vez se pudieron haber evitado con un poco más de diligencia en la investigación. Sin embargo, no es del todo la culpa de los ciudadanos esta situación, sino que más bien es algo en donde existe un vacío a nivel normativo y práctico que debería tratar de suplirse y ponerse al alcance de la gente, sobre todo aquellas personas que compran vehículos, que es algo pues tan frecuente.